Eso explicaría esta variabilidad respecto a los rendimientos. Y también hace pensar un poco, Daniel, cómo hay que tener en cuenta elegir el lote por ambiente o elegir el cultivo por ambiente, teniendo en cuenta esa diferencia en los suelos, dentro de un mismo lote inclusive, ¿no? Claro, no, justamente dentro del lote la variabilidad es muy importante. Yo hace un ratito te comentaba un lote de 40 hectáreas, superficie chica, un sector que daba entre 9 y 11.000 kilos, cercano a un arroyo de suelo profundo muy bueno. Otro sector cercano al arroyo de campo inferior daba 2.000 kilos y una pequeña elevación con un muy pequeño borde de tosca y una pequeña mesetita al final del lote. De esas 40, eso daba 1.000 kilos por hectárea. El lote terminó en 5.000, pero o sea, vemos que la diferencia dentro del lote es terrible, es demasiado grande. O sea, donde hay una condición de humedad que la planta logra aprovecharla, porque sus raíces logran explorar, yo creo que los rendimientos están potenciados hacia arriba. Pero donde no logran colonizar las raíces lo suficiente y encontrar la humedad, el estrés se magnifica. Y cada híbrido magnifica sus defectos, o sea, aquel que se vuelca y se quiebra más, el que produce carbón ante el estrés en la espiga, bueno, vemos mucho carbón en algunos híbridos, así que dentro del lote las variaciones yo creo que son mucho mayores que ante estos estrés de estos últimos años, son mayores que antes donde había menos radiación. Claro, y todas estas cuestiones que tienen que ver con diferencias de suelo o de relieve inclusive dentro del mismo lote, seguramente se diluyen al momento de buenas lluvias, donde las variaciones no son tan importantes. Claro, sí, como sabemos, esos suelos que ahora dan 1.000 o 2.000, seguramente llegarían a rendimientos promedio que permiten un buen resultado económico, y las partes buenas del lote nos dan el plus de la ganancia. O sea, eso que da 1.000, seguramente en años normales, como vos decís, de buenas lluvias, da 5 o 6, y las partes del lote que dan 10 nos permiten promediar lo que hemos promediado siempre de maíz en estos campos. Así es, en años favorables, esa diferencia dentro del lote seguramente se achican muchísimo. Cambiamos de tema, vamos a compartir en este segmento la segunda parte de la nota que le realizamos al señor Daniel Arriegue, propietario del establecimiento La Matilde en la localidad de Balcarce. En este caso hablando de genética bovina. Lo escuchamos. Daniel, la parte genética, bueno, ayer conversábamos algo, yo te preguntaba si tenías algo de sangre Jersey dentro del rodeo. Bueno, me comentabas que a lo mejor alguna parte, en fin, es interesante hablar de la genética. Sí, es un tema apasionante dentro del tambo. Sí, nosotros normalmente hacemos todo lo que es volando puro, y tenemos una pequeña parte que muchas veces se usa algún toro Jersey como decimos nosotros, para lavar la sangre, o sea, para poder ir cambiando un poco la sangre, ya que todos los toros holandos vienen de los grandes padres de la raza, son nietos, bisnietos, pero son todos de la misma sangre. Entonces por ahí cada tanto hacemos un servicio en un porcentaje de las vacas o vaquillonas con raza Jersey. La primera familia de la raza, o sea, las hijas de ese cruzamiento, son animales que andan muy bien. Ya en el segundo se nota un poco, si seríamos un segundo cruzamiento, se notaría que bajarían un poco en producción del litro de leche. No así en grasa y en proteína, que siempre van a ser un poco más elevadas. También hay que tener en cuenta que la vaca Jersey es mucho más chica y más liviana que una vaca holando argentina. Es decir, que a lo mejor consume también menos, ¿no? Sí, eso también se está buscando, achicar. Pero hoy por hoy hay muchas razas que no son Jersey. Tenemos la sueca roja, y hay otras razas más que son las que achican tamaño, hacen una vaca más rústica, y llegamos a una vaca que con menos comida nos está produciendo más o menos la misma cantidad de litros de leche, un poco más, con más proteína, y nos dura más en el tambo. Hoy lo que se está buscando en genética es que el animal nos dure más en el tambo, que sea una vaca que volvamos a las 4 o 5 lactancias, que hoy por hoy es muy difícil llegar en una vaca. Hoy una vaca en un sistema como el que estamos haciendo de 3 ordeñes
no dura más de 2 lactancias, 3 lactancias la que más puede llegar a durar. Claro, por eso en ese sentido el porcentaje de reposición es alto, ¿no? Es alto y hoy por hoy ha bajado un poco a comparación de los de cuando hacíamos los 3 ordeñes, que llegó casi al 35-40%. Comienza una semana de reclamos del sector lechero. Guillermo Gianazzi, de Federación Agraria Argentina, manifestó que se va a definir el tenor de la protesta, ya que puede abarcar a diversas localidades de la cuenca lechera argentina, reclamando una mejora en los precios que recibe el tambero. La protesta consistiría en repartir leche en sachet en la puerta de los supermercados y quizás alguna manifestación frente a alguna usina láctea. Bueno, seguimos hablando con el señor Daniel Arriegue, es uno de los propietarios del tambo La Matilde, aquí muy cerquita de Balcarce. Y una pregunta que tiene que ver con lo que han solicitado en algún momento las entidades del campo. ¿Vos, Daniel, tenés algún estudio hecho, o ustedes tienen algún estudio hecho respecto a cuál sería el precio de la leche redituable que les podría pagar la usina? Y hoy por hoy el precio de la leche tendríamos que estar hablando que no tendría que bajar de $1.90. Para poder hacer para poder mantener, poder invertir en el tambo, tendríamos que estar hablando de esa plata. 1.90, estamos lejos, ¿no? Aproximadamente se están cobrando 1.50. Hoy por hoy estamos en $1.50, con todo, más de eso no le están pagando. Puede ser algún tambo que esté cobrando algo más por volumen o por algo, pero no pasa del 1.52, 53. Vamos a cambiar de tema y en este segmento de Panorama Agropecuario nos vamos a referir a los arrendamientos rurales. Nos entrevistamos con el señor Néstor Valencia, titular de una empresa inmobiliaria. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, un placer. Bueno, gracias. Néstor, bueno, tema arrendamientos. Bueno, hay opiniones, quejas de parte de los productores, se pide mucho, se pide poco. ¿Qué está pasando? Mirá, es un tema bastante complejo, no es tan simple. Yo creo que este año, a esta altura, mejor dicho, a esta altura del año, se han alquilado menos hectáreas que el año pasado. Evidentemente, el año pasado no fue un año floreciente para aquel que sembró, por lo cual en este año quienes quieren arrendar están pretendiendo pagar menos, y yo te diría que por lo que nosotros hicimos, los valores, algunos están iguales que el año pasado, en algunos casos, y en otros menos. Es decir, en el orden de un 10% menos de tope, sino un 5, un 10, y en otras circunstancias los mismos valores. Los mismos valores aquellas personas que generalmente siguen en el campo, que ya vienen de varios años y por ahora volvieron a pagar el mismo precio. Néstor, ¿se puede hablar de un techo de $400 la hectárea, hablando de fina y soja de segunda, por ejemplo? Aunque a lo mejor hay alguna moneda más en casos muy especiales. Mirá, yo te diría que esa sería, el 400 sería la vara, ¿no es cierto? Aunque hay algunos que han sobrepasado esos valores, pero son casos muy puntuales, y yo te diría que no sé si llegó a 4, un 5% más podés hablar a lo sumo, que yo conozco, ¿no? O que hemos realizado. Y por debajo de los $400 tenés otro 5% e incluso en algunos casos un poco más. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.